Continuando con nuestros videos, vamos a trabajar hoy con la media, mediana y moda. Para trabajar con este ejercicio, vamos a comenzar primero con la pregunta número 1, que es una pregunta teórica. Nos dice, ¿a qué se atribuye la diferencia entre los valores de la media aritmética y la mediana? Recordemos que la media aritmética es un promedio, es decir, la sumatoria de una cantidad de números dividido entre el número total. Y la mediana representa el valor que se encuentra en el centro de una distribución de datos. La respuesta a esto, a la pregunta, es que la media aritmética es muy sensible a valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Son aquellos valores que se salen de la frecuencia ordinaria. Por ejemplo, si nosotros consideramos las edades de unos niños de primero de secundaria, pues suponemos que lo típico es que las edades fluctúen entre los 12, 13, tal vez 14 años. Pero un valor atípico sería que hubiera un alumno que tuviera 18 años, por ejemplo. Entonces, se sale de la frecuencia normal o de los valores típicos que consideraríamos con ese concepto. La media es muy sensible a valores atípicos. Cualquier número que se dispare a la relación de números cotidianos que estamos sumando va a modificar mucho el valor de la media aritmética. Sin embargo, la mediana no es bastante insensible a esos valores atípicos porque solamente estamos considerando el valor del medio. Por eso la respuesta es esta. Nuestra segunda pregunta nos hace una definición. Se define como la cantidad que divide a un conjunto de datos en dos partes iguales. Y esa definición corresponde a la mediana porque es el valor precisamente que se encuentra en medio, y siendo en medio, pues obviamente representa una cantidad, divide la cantidad de datos en dos partes iguales. Nuestra siguiente pregunta, la número 3, es una pregunta práctica. Nos dice, ¿qué valor representa el aprovechamiento de un alumno cuando sus calificaciones son estas que tenemos aquí? Para ahorrar trabajo, nosotros ya hicimos la sumatoria. Recordemos que si hablamos de un promedio o de una promedio de aprovechamiento, pues tenemos que sumar todas sus calificaciones y dividirlas entre el número total. En este caso son 7 calificaciones. La sumatoria de todas ellas nos da 580. Dividido entre 7 nos da 82.85. Esta es la respuesta correcta a esa pregunta. Nuestra siguiente pregunta es una pregunta teórica. Dice, es el resultado de la suma de las observaciones dividido entre el número de observaciones mismas. O, dicho con otras palabras, es el resultado de la suma de una cantidad de datos dividido entre el número total de esos datos, como el caso de las calificaciones, así que hablamos de media aritmética. Nuestra siguiente pregunta es una pregunta en la que hay que observar una tabla, una relación de datos desordenados como la que tenemos aquí. Y nos pregunta por la media aritmética, es decir, hay que sacar un promedio y nos pide que redondeemos el promedio si nos da un número, entre dos cantidades, un número decimal. Bueno, para hacer más simple nuestro trabajo, yo los ordené de esta manera. Primero consideré cada una de las edades, ¿no?, que se encuentran aquí, y las edades fluctúan entre 13 y 16 años. Y luego conté la cantidad de veces que se repite el 13, en este caso el 13 se repite 2 veces, el 14 se repite 16 veces, el 15 20 veces y el 16 2 veces. Si nosotros contamos las veces que se repiten, debería dar el número total de datos, que son 40. 2 más 16 son 18, 38 y 2, 40. Así que consideramos todos los datos y ahora hay que multiplicar. 13 por 2 son 26, 14 por 16 son 224, 15 por 20 son 300, 16 por 2 son 32. La sumatoria de todo ello nos da 582. Y 582 entre 40 nos da 14.5. 14.55 que vamos a redondear como nos pide el ejercicio a 15, que es el promedio. Esa sería nuestra pregunta número 4. La pregunta número 5. La pregunta número 6 nos presenta otra tabla, pero esta tabla tiene valores un poco más diferentes. Existen valores entre 0 y un valor bastante disparado, bastante atípico, hablando del concepto, que es el 331. Nos dice, observa la siguiente tabla que representa el número de veces que cada persona se conecta a Facebook en un mes.
Hay personas que no se conectan nunca, hay personas que se conectan 4 veces al mes, 13 veces al mes, hay personas que se conectan 331 veces al mes. Bien, nos pregunta por la media aritmética y hacemos aquí una sumatoria. Aquí, para cambiar un poco el concepto, pues hicimos una sumatoria. Agregamos aquí cada uno de los 40 valores sin incluir el cero. No tiene caso que el cero se incluyera en la sumatoria, ¿verdad? Y como nosotros observamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Por lo tanto, la relación de datos aquí debe haber 35 números, pero nosotros lo vamos a dividir entre 40, porque son 40 datos en total, aunque el cero no cuente como suma. Bueno, 924 es la sumatoria de todos los valores numéricos diferentes de cero. Entre 40 datos que hay en total, me queda 23.1. Por lo tanto, nuestra media aritmética deberá ser 23.1, que es la que tenemos subrayada aquí. Me pregunta, calcula la media en la tabla de datos anterior, ya lo hicimos, pero hay una pregunta previa que nos dice, ¿cuál es el valor del tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es la cantidad de datos que nos están ofreciendo para contar. Y en este caso, pues ya nos dimos cuenta de que son 40. Por eso la relación del tamaño de la muestra tiene como respuesta el 40. Aquí nos dan nuestra respuesta a la media aritmética. Y nuestra última pregunta nos dice, ¿cuál es el valor de la mediana de la tabla de datos anterior? En nuestra tabla de datos anterior, aquí la tenemos, hay 40 datos que nosotros nos dimos a la tarea de ordenar. Aquí están los 40 datos completitos. Y para calcular la mediana, recordemos que hay que considerar el número par que se encuentra anterior al 40. En este caso utilizaríamos el 38 y dividimos la mitad de 38, que son 19 para al principio, y contamos otros 19 al final. Los números que nos quedaron en medio son 13. Ni siquiera es necesario hacer el promedio, ¿verdad? 13 más 13 son 26, pero entre 2 me siguen dando 13. Esta es la forma entonces en la que resolvemos estos ejercicios para calcular también medidas de tendencia central o media, mediana y moda.